la función y depende de la partición, ¿no? La superior depende de qué función se trata y depende de la partición, pues, ¿no? De la partición. A veces te dan la partición o a veces tú mismo te puedes dar tu partición, ¿no? Si te dan la partición, hay que considerar la partición que te dan, ¿no? Pero si no te dan, usted mismo puede elegir una partición, ¿no? Dividir el intervalo y subdividirlo, ¿no? En varios puntos, tratando que en lo posible que sea regular, pues, ¿no? La partición, que la distancia sea la misma. A ver, es la sumatoria de todos los m y d, que es el supremo, por el delta xy. El delta xy es la longitud de la partición, ¿no? Del subintervalo, ¿ya? Y m sub es el supremo de f, de cada subintervalo, lo cual es el mayor valor de f en el subintervalo. A ver, por ejemplo, acá, en la figura, ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar que se ha dividido en subintervalos, todo el intervalo, ¿no? Acá esta longitud, un delta x1, esta longitud, delta x2, delta x3 y así, ¿no? En ese intervalo, el supremo es el mayor, ¿no? Que está en la función. En todo ese intervalo, de repente, acá hay un punto, otro punto, pero el mayor de todos es ese, ¿no? Ese es el supremo. Entonces, lo que se hace es encontrar el área de esa región rectangular, ¿no? La base por la altura, y la altura es la función en ese punto, es el supremo, ¿no? ¿No? Por eso que es el MI, que es el supremo, por el DXY, que es la base, ¿no? Base por la altura. El MI sería la altura y el delta XY es la base, ¿no? Y así la sumatoria de cada una de esas regiones rectangulares, ¿no? Se tendría el área bajo la curva, ¿no? Es la suma superior, ¿no? Pero ustedes pueden observar, joven, que esa área no es la correcta que queremos encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de la suma de Riemann es encontrar el área bajo la curva, ¿no? De la gráfica de la función, para poder encontrar la integral definida. Ya nosotros habíamos visto cómo encontrar el área usando sumatoria, ¿no? Pero también por suma superior y suma inferior, la suma de Riemann, ¿no? Construyendo un rectángulo, ¿no? Por eso, cuanto más rectángulos exista, la región va a ser más aproximada. Porque acá sobresalen, acá le falta, ¿no? Sobresalen, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la suma superior. Luego, la suma inferior. La suma inferior está definido y denotado por L mayúscula, ¿ya? Que también depende de la función y depende de la partición. ¿Ya? Va a depender de la función y también depende de la partición. Igual, es la sumatoria de igual 1 hasta n de los m y de f por delta xy, donde el m y de f es el ínfimo y el delta xy es la longitud de la partición, ¿no? Del intervalo. Ahí está, donde el delta xy es igual xy menos 1, y m sub i es minúscula, acá debe ser minúscula, ¿ya? Es el ínfimo de f, de cada subintervalo i sub i, lo cual es el menor valor de f en el subintervalo i. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo la gráfica de una función, acá tengo un intervalo, el menor es esto, ¿no? De todos los puntos que están en ese intervalo de la función, la menor, ¿no? Ahí está, de todos, el menor, es la altura, ¿no? El objetivo, como te decía, jóvenes, es encontrar el área bajo la curva, ¿no? Igual acá hay espacios en blancos que no lo estamos considerando, ¿no? Pero cuanto más particiones, se van a reducir esos espacios en blanco, ¿no? ¿Ya? Esta es la suma inferior. ¿Ya? Ahí está un caso, acá tengo otro caso, ¿no? Puede ser la función creciente o puede ser decreciente, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está, la suma superior se representa con una mayúscula y la suma inferior se representa con L mayúscula. ¿Ya? L mayúscula. ¿Sí, jóvenes? Entonces, sigamos. La propiedad de la suma de Riemann, a ver. Entonces,
la suma inferior, de hecho que va a ser menor que la suma superior, ¿no? ¿Ya? Y a su vez, la suma superior va a ser menor o igual que m, que es la cota superior, multiplicado por b menos a. Y todo eso va a ser mayor o igual que m minúscula, que es la cota inferior, por b menos a, ¿ya? Si P1 es un refinamiento de P, o sea que P1 está incluido en P, 1 contiene más puntos de P, ¿no? Entonces se cumple esta relación, ¿no? Para cada partición, ¿no? ¿Ya? Para cada partición. ¿De acuerdo, joven? Ahí está. Entonces acá vemos sumas inferiores, sumas superiores, ¿no? A ver, sigamos. Por ejemplo, veamos un ejemplo, ¿ya? Así sencillo. Me dan una función x cuadrado, ¿ya? Me dan una función x cuadrado. Acá, de 1 a 3 medios, de 1 a 3 medios, tengo que la longitud es 1 medio, ¿no? 3 medios menos 1 es 1 medio. Digamos que el f elevado en 3 medios es igual a 9 cuartos. Cuando reemplazo acá, 3 medios al cuadrado es 9 cuartos. Y el f en 1 es igual a 1. ¿Ya? Esta es la suma, esta es la altura, ¿ya? El supremo y este es el ínfimo, ¿no? ¿Ya? De ese intervalo. Como la función es creciente, ¿no? X cuadrado es una función creciente, el supremo va a ser esto, 9 cuartos, y el ínfimo va a ser 1, ¿no? Entonces, esto es el MI por el DXI, el producto, ¿no? La base por la altura, ¿cierto? Acá es 9 cuartos por 1 medio sería 9 octavos. Y el otro, el ínfimo por el DXI, 1 medio por 1, 1 medio, ¿no? Y así para cada uno de los subintervalos, ¿no? Para cada uno de los subintervalos estamos considerando acá las particiones de 1 a 3 medios, de 3 medios a 2, de 2 a 5 medios y de 5 medios a 3, ¿no? Ahí está. Y para cada uno de ellos encontramos estos valores, ¿no? Ustedes pueden hacer la tablita y lo hacen, ¿no? Y de esa manera puedes encontrar el U, que es la suma superior, y el L, que es la suma inferior, ¿no? Entonces, la suma superior es la sumatoria de todo esto, ¿no? Todo esto. Y la suma inferior es la suma de todo esto. En este caso sale 43 cuartos y sale 27 cuartos, ¿no? ¿Cierto? Luego, vamos a ver, joven, eh, eh, qué se puede hacer para encontrar la aproximación más correcta, ¿no? Hemos superior, sale, ¿no? La área y la inferior le falta, ¿no? Entonces, y L, ¿no? Luego vamos a justificarlo, ¿ya? Hasta acá, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No hay ninguna consulta, ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que de repente no haya quedado claro? No, profe, sí se entiende. ¿Ninguna? Bien, sigamos entonces. Entonces, para que quede mejor, el supremo y el ínfimo de un conjunto, ¿no? Esto supuestamente usted lo ha visto en cálculo diferencial, ¿de acuerdo? De todas maneras vamos a recordar para poder, ustedes ven que lo correcto es de cada subintervalo hay que elegir el supremo, hay que elegir el ínfimo, ¿no? Porque el delta xy es la base, ¿no? La longitud de la partición, ¿no? Entonces, debemos elegir el supremo, el ínfimo al cuadrado de un intervalo, en este caso de un conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué cota superior? A ver, C es una cota superior de un conjunto A, que está en los reales, donde el conjunto A es distinto del vacío.
si para todo X perteneciente a X menos o igual que C, ¿no? Esa es la cota superior, ¿no? C es la cota superior, ¿no? X menos o igual que C. ¿Qué es la cota inferior? D es una cota inferior de un conjunto A en los reales, donde ese conjunto A es distinto de vacío. Si para todo X esté en el conjunto A, el X mayor o igual que D, ¿no? El D es la cota inferior, ¿no? Observación. Se dice que el conjunto A es acotado superiormente, ¿ya? Si tiene una cota superior, ¿no? ¿Ya? A tiene una cota superior, entonces tiene muchas cotas superiores, ¿ya? Veamos. Supremo. A ver. A la menor de las cotas superiores de un conjunto A de números reales acotados superiormente se llama supremo o mínima cota superior y se denota por sub A, el supremo de A, lo cual es equivalente, decir matemáticamente, D es el supremo del conjunto A si solo si X menor o igual que C está acotado superiormente para todo X perteneciente a A. Y para toda cota superior de C, ¿no? De A, tiene que C mayor o igual que C sub 1. ¿No? Le estamos llamando C sub 1 para diferenciar, ¿no? De igual forma, el ínfimo, a la mayor de las cotas inferiores de un conjunto A de números reales acotados inferiormente, se le llama ínfimo o máxima cota inferior, ¿no? O máxima cota inferior. Y se le denota por inf de A, ¿no? Que se llama ínfimo de A. Lo cual es equivalente, si D es igual ínfimo de A, si solo si, el D es una cota inferior, ¿no? X mayor que D para X en A. Y 2 también para toda cota inferior de D sub 1 de A, se tiene que D es mayor o igual que D sub 1. ¿Ya? Entonces, también podemos observar el supremo o ínfimo de un conjunto A, ¿no? Si existe, no es necesariamente un elemento del conjunto de A, ¿ya? Si el supremo o el ínfimo existe, no necesariamente tiene que ser un elemento del conjunto A, ¿ya? No necesariamente. A ver, sigamos. Axioma del supremo. A ver, todo conjunto A de números reales, ¿ya? Todo conjunto A de números reales, donde el conjunto A es distinto del vacío, acotado superiormente, tiene una mínima cota superior en R, llamada supremo de A. ¿Ya? Supremo de A. Es decir, tenemos acá estos dos teoremas. A ver, si A es un conjunto que está en los reales, incluyen los reales, donde A es un conjunto distinto de vacío, tiene algún elemento, entonces es un conjunto acotado superiormente. Y si es un conjunto acotado superiormente, entonces existe el supremo de A. Existe un supremo, ¿de acuerdo? Si yo tengo un conjunto que está definido en los reales, ¿no? Está dentro de los reales, y lo cual es distinto al vacío, tiene algún elemento, y está acotado superiormente, entonces tiene un supremo, tiene el supremo de A, entonces necesariamente tiene un supremo, ¿de acuerdo? Si, otro teorema, si A está en los reales con A distinto a vacío, es un conjunto acotado inferiormente, entonces existe un ínfimo, ¿no? Tiene el ínfimo, el conjunto A, ¿ya? Entonces, con eso podemos asegurar que si hay supremo o hay ínfimo, ¿no? A ver. Lo que te decía acá, joven, la aproximación de una integral definida usando U y L. Cuando nosotros vimos, ¿no? En antes se vio la suma superior y la suma inferior, ¿ya? Entonces, se vio que la suma superior, la región, el área, sobresalía, ¿no? Y la suma inferior como que le faltaba alguna región. Entonces, la idea es, ¿y cuál de los dos sería lo más adecuado, ¿no?
para poder encontrar la suma superior o la suma inferior, para poder encontrar el área bajo la curva, ¿no? A ver, sabemos, joven, sabemos que entonces acá la integral definida, la integral de AB de f de x diferencial x es una integral definida, significa el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces va a ser menor o igual que la suma superior, porque hay región que va a sobresalir, va a ser menor o igual que el área, y P a su vez va a ser, perdón, es menor o igual que la suma superior, pero va a ser mayor o igual que la suma inferior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te parece si cada uno de ellos le resto la semisuma de la suma superior y la suma inferior? Acá a U le resto la semisuma L más U sobre 2. Acá también la integral le resto la semisuma L sobre 2. Y también le resto la semisuma L más U sobre 2. ¿Ya? Al evaluar entonces, acá tengo U menos L sobre 2. Y acá también tendría U menos L sobre 2, pero negativo, ¿no? Menos U menos L sobre 2. Y acá estamos con esto, ¿no? Como está en un valor negativo y está entre un valor positivo, ¿correcto? Entonces lo podemos poner en valor absoluto, ¿no? El valor absoluto del menor o igual que U menos L sobre 2, que es equivalente, ¿no? Ya que está entre un negativo y está entre un positivo, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, joven, recuerden ustedes que el U es mayor que el L, porque U es la suma superior y L es la suma inferior, o sea que es positivo, es de positivo, ciudadano, positivo. Entonces, lo correcto es que la suma superior y la suma inferior sean aproximadamente iguales, ¿no? Se aproximen cada vez más, sean iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces, una buena aproximación sería cuando el U y el L son iguales. Y si U y L son iguales, esta diferencia sería 0. Valor absoluto menor o igual que 0. Ustedes saben que el valor absoluto es positivo. O es menor que 0 o igual a 0. Entonces, menor que 0 no puede ser. Entonces, tendría que ser igual a 0, ¿no? ¿Correcto? Entonces, una buena aproximación sería cuando el U y el L son aproximadamente iguales, ¿no? Y son iguales, entonces esto va a ser aproximadamente 0, ¿no? Entonces, valor absoluto menor o igual que 0, solamente ocurre cuando todo esto sea igual a 0, porque no puede ser menor que 0, ¿cierto? Entonces, se puede apreciar que una buena aproximación para el cálculo de la integral es que este integral de AB de f de x es L más U sobre 2, ¿correcto? Claro, porque hemos dicho que acá, si este es 0, entonces esto también tiene que ser 0, ¿no? La integral, para que sea 0, de AB de f de x diferencial x, debe ser igual L más U sobre 2, ¿no? Entonces, la integral de AB de f de x diferencial x aproximadamente debe ser L más U sobre 2. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieras encontrar el área bajo la curva o una integral definida, usando suma superior y suma inferior, porque también nosotros sabemos que podemos calcular mediante sumatorias, ¿no? Límite de sumatoria, ¿no? Pero también la otra opción es esta, ¿no? L más U sobre 2. L es la suma inferior, U es la suma superior entre 2, ¿no? Lo que hemos visto en el cuadrito, U más L sobre 2, ¿no? Pero como aproximación tiene el error sería menor o igual que U menos L sobre 2, porque nosotros hemos dicho que la buena aproximación es cuando U y L son iguales o se aproximan, ¿no? Pero si no se aproximan, entonces el error está en la diferencia de los dos, ¿no? U menos L sobre 2, ¿no? El error, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es encontrar entonces la suma superior, la suma inferior, ¿no? Con un error de U menos L sobre 2, ¿ya? Por ejemplo, acá me dicen lo siguiente, a ver, aproximar usando U y la siguiente integral definida. Dice ahí la integral
de menos 2 a 1 de x diferencial, donde P es una partición que va menos 2, menos 3 medios, menos 1, menos 1 medio, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Acá faltó un punto más hasta 1, porque es de menos 2 a 1, ¿no? Acá le faltó 1, hasta 1. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, la distancia es la misma, ¿no? Acá, por ejemplo, acá se encuentra menos 1 medio. ¿Ya? Acá de repente está menos 1. Acá de repente está menos 3 medios. Acá de repente está menos 2, ¿no? Acá se encuentra 1 medio. Y acá se encuentra 1, ¿no? Ahí está. ¿Cierto? Acá le faltó la partición 1. ¿Ya? Entonces me están dando la partición. Entonces, en este intervalo, entonces, ¿cuál sería? El infierno sería acá, ¿no? Entonces, este intervalo, miren. Acá tengo los puntos. A ver. L sub 1. Primero acá, L sub 1. Una suma inferior 1. Sería acá. Aquí es igual L es 1. En todo esto que está acá, la menor sería y 3 medios, ¿no? Sí. F evaluada de menos 3 medios. ¿No sería menos 2, profe? Perdón. ¿Menos 2 no es la menor? El detalle es que acá el área, Como jóvenes. valor absoluto, ¿no, profe? Ajá, el área está en valor absoluto, ¿no? Ah, ya. Ahí vamos a ver acá. Vamos a indicar lo siguiente, ¿ya? Si tengo que la partición es, la partición P viene a ser igual menos 2, menos 3 medios, ¿de acuerdo? Menos 1, menos 1 medio, 1 medio y 1. Esa es la partición. Y la función f de x, viene a ser igual x sobre 1 más valor sub de x. Entonces, podemos hacer un cuadrito. No podemos ayudar con un cuadrito. ¿De acuerdo? Vamos a ayudar un cuadrito. Ahora sí. Pongo el x. Y acá el f de x. Ya, acá el f de x. X. Y ahí pongo el f de x. Acá menos 2. Menos 3 medios. Acá sería menos 1. Menos 1 medio. Menos 1 medio. 1 medio. Y 1. Entonces, cuando equivale menos 2, menos 2, entonces sería menos 2 arriba y acá 3, menos 2 tercios sería acá, ¿no? Menos 2 tercios. Cuando vale menos 3 medios sería 1 más 3 medios y acá arriba menos 3 medios, sería menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Cuando vale menos 1, 1
Más 1, 2, menos 1 medio sería, ¿no? Cuando vale menos 1 medio, 1 más 1 de 3 medios, 1, 1 medio, entre 3 medios sería 1 tercio, ¿no? Negativo, ¿no? Porque es menos 1 medio, menos 1 tercio. Es decir, cuando vale 1 medio sería 1 tercio. Y cuando vale 1 sería 1 medio. Ahí está. Entonces, el objetivo, joven, es encontrar el área bajo la curva, ¿no? El área de la región R, que es la integral definida. Pero vamos a hacer de dos partes, ¿no? De menos 2 hasta 1, es la integral de menos 2 a 1 de la función x diferencial x sobre 1 más valor de x, ¿no? Ya, y esto es igual. Vamos a hacer de 0 a 1, integral de 0 a 1, 0 a 1, ya, y acá, cuando está entre 0 y 1, joven, ¿cómo sería entre 0 y 1? Positivo x, ¿no? X sobre 1 más x. X sobre 1 más x. Divisor x. Más la integral de menos 2 a 0. La integral de menos 2 a 0. De menos 2 a 0 acá, ¿no? Hasta 0. Entonces, cuando es negativo, este es valor de x y menos x, ¿no? O sea, x divisor x sobre 1 menos x. 1 menos x. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, vamos a encontrar acá la suma inferior de L1. Primero empezamos con L1. Ya, un L1 viene a ser igual. La función acá sería menos 3 medios. Es como que si tú lo proyectas la parte de positivo. Ya, el área bajo la curva. Lo proyectas la parte de positivo. Porque no puedo encontrar área negativa, ¿no? Lo proyectas a la positivo. Lo trasladas a la parte de positivo. Y lo trabajas ahí, ¿no? Entre la menor sería menos 3 medios, ¿no? Entonces sería acá f en menos 3 medios. F en menos 3 medios. Por el d de xy, que vale 1 medio, ¿no? La longitud de la partición sería por 1 medio. Ahí está. Más el otro sería, la menor sería menos 1, ¿no? Acá sería esto menos 1. F menos 1. Y la altura también sería 1 medio. Por eso se trata de que sea regular. ¿Para qué? Para que usted factorice 1 medio y lo pueda calcular directamente, ¿no? Más lo que sería f en menos 1 medio. F en menos 1 medio sería menos 1 medio. Por la base 1 medio. Ya, ahí está, 1 medio. Entonces, esto que es igual, f elevado a menos 3 medios, le conozco menos 3 quintos, ¿no? Ya lo reemplazo por 1 medio, factorizas 1 medio, ¿no? Factorizo 1 medio, ya, y al factorizar 1 medio, y cada uno de ellos lo conozco, el f menos 3, f 3 medios, f menos 1, f menos 1 medio, y lo conozco, ya te dan la tablita, ¿no? Lo puedes usar. Le va a salir, si no me equivoco, menos 43 sobre 60. ¿Ya? Es cuestión de reemplazar y evaluar. Es de la suma inferior para esta parte. Y la suma inferior para esta parte, L2, la otra suma inferior, viene a ser igual a quién, a ver. L2 viene a ser igual. Acá, F evaluada en cuánto? En 1 medio, para ese intervalo, ¿no?
Ahí está, para este intervalo. Sí, eso, ¿no? Esta región, 1/2 por 1/2, sí, ¿cierto? ¿Sí o no? Siguiente, F, 1/2 por la altura, por la base que sería 1/2. ¿Cierto? Nada más, ¿no? Porque acá, en esta parte, en este intervalo, está el 0, pues, ¿sí o no? Y el ínfimo sería el 0, ¿no? Que se anula, ¿no? Entonces tendría acá, a reemplazarlo, sería entonces igual 1/2, ¿qué es esto? 1/2 por 1/3, ¿no? Sería 1/6. 1/6. Ya está. Entonces, el L, que es la suma inferior, va a ser igual L2, que es esto, menos, porque esto se traslada a la parte, ¿no? Positiva, se cambia de signo, menos el L1. Ya, menos el L1. Entonces viene ser L2, 1/6, menos L1 sería más 43 sobre 60. Más 43 sobre 60. Y esto me sale más o menos igual a 53 sobre 60. Ahí está. Este es 10 sobre 60, ¿no? 53 sobre 60. Esta es la suma inferior. De la misma forma, se va a encontrar la suma superior. Entonces ya tengo la suma inferior, 53 sobre 60. Ya, repito, esto es como si tú lo estás reflejando hacia la parte positiva, ¿no? Se le cambia el signo. Ya se le cambia el signo. ¿Ya? Ya, entonces, la suma superior, ¿cómo sería, joven, la suma superior? A ver, ¿pueden tomar fotos para...? Profe, Dime. lo que llamamos ahorita es la suma inferior, ¿no? ¿Ah? ¿La suma inferior la llamamos o la superior? Me confundí eso. Ahorita estoy dando la suma inferior. O sea, estoy Pero encontrando la suma inferior de cada una de las particiones. Esta es, región, acá, esta eh, región, esta región, esta región. Son las sumas ya, inferiores. es por eso que no contó esta vez al 2, ¿no? Al -2 ni al 1, ¿no? Es por eso. Sí. Mm. Ah, ya está bien, tenía esa duda ahí. Profe, No, disculpe. dime. De menos un medio, no considera intervalo, ¿no? De acá no, porque está el 0, pues, ¿no? Ya, Como estoy encontrando la suma inferior de menos 1/2 a 1/2, está el 0, el ínfimo sería el 0. Y 0 por la, que es el ínfimo por cualquiera es 0, pues sale 0, entonces no lo considero. ¿Entiendes? sí, profe. O sea, en cualquier otro ejemplo, si me dan una partición y en el medio está el cero, tampoco considero, es ínfimo, Claro, como porque dice. está el 0, al multiplicar sale 0, pues ¿no? Que el ínfimo sería el 0, pues, ¿no? Sí, sí, profe, ya estoy. Gracias. Profe, profe, Dime. para otras integrales también tenemos que partir la integral cuando, cuando está en el eje X positivo y el eje X negativo. Claro, yo lo estoy separando en dos para diferenciar el negativo y el positivo, ¿no? Mm, Si ustedes no quieren separarlo, es como que si esto lo estás proyectando, porque la idea es encontrar el área bajo la curva, ¿no? Entonces, si tú lo proyectas acá, el área bajo la curva es la misma, ¿no? Y trabaja como si fuese positivo, ¿no? Entonces lo proyecto, ¿no? Y trabajar así, ¿no? ¿De acuerdo? Pero saldría igual entonces, ¿no? Claro, porque al final acá lo que tengo que hacer es Claro. restarle nada más, ¿no? A esa Ah, suma que ya. estoy obteniendo le estoy restando. Ok, profe, gracias. Es lo que estoy haciendo acá, pues, ¿no? Acá, al tomar valor absoluto, lo que estoy haciendo es restarlo, porque estoy haciendo negativo. Bien, no sé si pueden tomar foto porque voy a borrar para encontrar la suma superior.
Ya está, profe. Ya. Entonces, vamos a encontrar la suma superior. Ahora, la suma superior, uso 1 para la primera integral, ¿no? Que es esta parte. Bien ser f en menos 2, la más larga, en menos 2. F en menos 2. Multiplicado por un medio que es la base, ¿no? Por un medio. Más la otra partición, acá sería f en menos 3 medios. F en menos 3 medios. También por un medio. ¿De acuerdo? Más, ahora acá, f menos 1. F por un medio. Y ahora acá, f menos un medio por un medio, ¿no? Acá el supremo sería f menos un medio, ¿no? F menos un medio por un medio. Y cuando yo evalúo, cuando yo reemplazo los valores, puedes factorizar tú un medio y reemplazamos los valores que ya hemos encontrado en la tablita. Me va a salir menos 21 sobre 20. Menos 21 sobre 20. Y el U2, que para la segunda integral, acá, en este acá, tendría entonces, acá sí se considera el F en un medio, ¿sí o no? Acá el supremo sería un medio, ¿no? En un medio. Sería F evaluado en un medio por un medio más el F evaluado en 1, ese supremo sería en 1 por un medio. Y es igual, si yo evalúo, saldría 5 sobre 2. Entonces igual el U, final el U, viene a ser U sub 2 menos el U sub 1. Y cuando yo evalúo, joven, vamos a tener 5 sobre 12 menos sería más 21 sobre 20. ¿Ya? Y esto me va a salir 22 sobre 15, si no me equivoco. 22 sobre 15. ¿Ya? 22 sobre 15. Entonces, joven, ya tengo el L y ya tengo el U. Entonces, la integral, finalmente, la integral de menos 2 a 1 del f de x viene a ser igual U más L sobre 2, ¿no? O es aproximado, ¿no? Es un valor aproximado, por si acaso. Aproximadamente viene a ser U más L sobre 2. U, 22 sobre 15, más L, que es 53 sobre 60, sobre 2. Y aproximadamente te va a salir 47 sobre 40. Con un error, tengo dicho que el error es menor o igual que la semidiferencia, ¿no? U menos L sobre 2. U menos L sobre 2. Y si usted encuentra U menos L sobre 2, te va a salir 7 sobre 24. ¿Ya? Eso es lo que se halla. O sea, todo está en que usted tenga la partición. Si me da la partición, vas a encontrar el ínfimo y el supremo de cada uno de los subintervalos, ¿no? ¿Ya? Viejo, en alguna pregunta, entonces esa integral aproximadamente va a ser esto, ¿no?
¿Alguna pregunta? No, profe. Una duda, pero cuando nos den en los ejercicios, ¿es necesario graficarlo también la función o ya nos va a dar graficarlo? Claro, tienes que graficarlo porque para que tú puedas ver cuál es el ínfimo, cuál es el supremo, porque lo puedes identificar, ¿no? Ok. Porque a veces es Profe, creciente, a veces es decreciente, ¿no? Entonces, profe, tengo una consulta. Cuando hallo la integral, no me sale dentro del rango del error. ¿cómo? O sea, hallé la integral, por métodos de integración y me sale, menos 0,6 aproximadamente. O sea, no está dentro del rango del error. Claro, sí, no sale el rango, pero por eso que es una aproximación nada más. Es solamente una aproximación, no es exacto. Profe, usted cuando halló, los ínfimos para el lado negativo, ¿estaba hallando las áreas o la suma inferior? La suma inferior. Entonces, ¿por qué no tomó el menos 2 en el intervalo de menos 2 a menos 3 medios? Porque, como te estoy diciendo, es como que si yo esto lo proyecto a la parte positiva y a proyectarlo, como está en valor absoluto, lo proyecto, entonces ahí ese intervalo considero esto, ¿no? El ínfimo, el menor, de la altura. Si yo tomo el menos 2, ¿me sale igual? ¿Mm? Yo tomo el menos 2, o sea, sin proyectarlo. Si tú tomas el menos 2, sin O sea, sin proyectarlo, proyectarlo, claro. no es que estamos encontrando área bajo la curva. Estás Eh, encontrando un área negativa. Te va a salir claro, negativo. sí, Te va a salir negativo. Si tú hayas eso, te va a salir negativo. sí, Lo que sí. tú tienes- o tú puedes hacer así, pero tomas valor absoluto, pues, ¿no? Pero la integral también consideraba áreas negativas, ¿o no? La integral definida es el área bajo la curva cuando la función es no negativa. Claro. Función no negativa. Y cuando Entonces, es o sea, en esa área cuando, sin proyectar. cuando es negativa, simplemente lo proyectas a la parte positiva y trabajas de la parte positiva, nada más. Entonces, Correcto. profesor, la integral de esa función va a ser igual a la integral del valor absoluto de esa función. ¿Cómo? O sea, la integral de x diferencial 1 sobre 1 más valor absoluto de x, su integral Es esta. Es sería esta. igual que el valor absoluto de todo eso. No, es igual a esta. O sea, yo lo estoy separando en dos integrales. ¿De acuerdo? Acá está separado en dos integrales. De 0 a 1, normal sale 0 a 1, es esta. Y estoy separando acá de menos 2 a 0. De menos 2 a 0. Y la función sería x sobre 1 menos x. ¿Ya? La integral, si hablamos de la integral, es esta la integral. Esta es la integral. ¿De acuerdo? Ok, profe, ok. ¿Puedo borrar? Sí, sí. Ya. Bueno, acá había puesto yo otro gráfico para poder la suma superior. Bien. Me gustaría que ustedes lo intenten eso, a ver. Dos problemitas, a ver. Dado la función, graficar y hallar una suma superior y la suma inferior para cada uno de esos casos, de esas funciones. ¿Ya? A ver, intenten, por favor, trabajando todos. En esa parte de cálculo integral, jóvenes, la recomendación que siempre hacía cuando era presencial, que deben tener una programable, porque graficadora, ¿no? Todo áreas, volúmenes, longitud de arco, que tener una graficadora para que lo agarre en la hora de la gráfica de cada función, ¿no? ¿Ya? Para que no esté haciendo manualmente. Bien, a ver, trabajando todos, por favor. Trabajen. Profe, Dime. pero ahora en el virtual, entonces, ¿cómo sería? ¿Ya nos va a dar, si no, ya graficado la función o algo así? ¿O cómo?
No, no, es como presencial. Tienes que conocer su graficadora inclusive, bueno, pues tienes ahí, pues, el GeoGebra, qué sé yo, en tu máquina también puedes Podemos hacer. usar entonces, ¿no? ¿Ah? Podemos usar esos programas, ¿no? Claro. Ahí está bien, gracias. Bien, vayan trabajando, joven.
Profe. 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 Profesor, una duda. Para los valores de X en la función, ¿podemos usar decimales o necesariamente tiene que ser como fracciones? Como use, decimales o fracciones, no hay problema. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Dime. Según su ejemplo anterior, ¿las integrales definidas siempre son positivas? No, la función de ese valor la función es no negativa. ¿Ya? Ah, profe, Foto. no está el profe.